Bueno, buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos, bienvenidas a la 16ª sesión del proyecto Al voltant dels drets humans, d'aquí dels debates del local. El grupo de debate y lectura, ¿no?, donde estaremos comentando y reflexionando conjuntamente sobre el libro En el vientre de la yihad, el testimonio de las madres de yihadistas, de Alexandra Gil. Me presento, yo soy Mariona Grau, miembro de la asociación Grupo Irene y coordinadora de este proyecto. También aprovecho este momento para comentaros que, como es habitual, la sesión de hoy será grabada en un audio para después ser colgada en el blog de lectura. Cuando lo tengamos colgado, os pasaré el enlace juntamente con el cartón ese. Hay un montón de otras recomendaciones que nos hacen desde la biblioteca sobre el tema que tratamos y también de otras recomendaciones bibliográficas o videográficas que puedan aparecer a lo largo de la sesión de hoy o alguna más. Las pondré todas en la misma entrada del blog para que todas y todos podamos tener acceso. Y bueno, antes de empezar y explicaros brevemente cómo hemos estructurado la sesión de hoy, me gustaría continuar sin hacer las presentaciones y los agradecimientos pertinentes. En primer lugar, os presento muy brevemente a la asociación Grupo Irene, para las personas que no nos conozcáis. Grupo Irene somos una asociación educativa que trabajamos la educación para la paz, la justicia global, los derechos humanos, y hacemos un montón de actividades, talleres y proyectos siempre relacionados con estas temáticas. Y entre los numerosos proyectos que llevamos a cabo está este grupo de lectura y debate, el cual también aprovecho para comentar que no sería posible sin el apoyo del Departamento de Solidaridad y Cooperación del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet. Y ya sin más dilación paso a presentar a una persona muy especial que tenemos hoy aquí. No sé si sabéis quién es. Bueno, ella es Alexandra Gil, que es la autora del libro sobre el cual hoy hablaremos, y a la vez también es una persona experta y especialista, ¿no?, sobre la realidad sobre la cual estaremos reflexionando hoy. Y bueno, Alexandra es licenciada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Durante 8 años, si no me equivoco, viviste en París, donde estuviste trabajando ya sobre estos temas y como reportera en una revista que se llama Afrique Magazine. Además, has sido corresponsal para medios españoles y básicamente se especializó en temas de radicalización violenta, extremismos, terrorismo yihadista, e incluso has coordinado posteriormente un proyecto de prevención de la radicalización para el Parlamento Europeo y actualmente también estás un poco, ¿no?, asesorando un poco la comunicación en diversas instituciones. Entonces, bueno, bienvenida. Es un placer que estés hoy aquí y espero que te lo pases bien. Y nada, ya hechas un poco las presentaciones, paso muy brevemente a explicaros cómo hemos estructurado la sesión de hoy. En primer lugar, yo daré la palabra a Alexandra para que nos pueda explicar un poco qué es lo que le motivó a escribir este libro y sobre todo si nos podía, ¿no?, actualizar un poco las historias que hemos podido leer, porque el libro ya tiene unos años, han pasado muchas cosas durante estos años, y entonces conocer un poco qué ha sido de las historias que hemos tenido la oportunidad de conocer. Después de esta intervención de Alexandra, dejaremos un espacio para posibles preguntas, ya sean de la intervención o de la lectura del libro, y después de estos minutos para preguntas ya pasaremos a los bloques de debate. En esta ocasión serán 2 y, como es habitual cuando tenemos al autor o autora, funcionarán de la manera siguiente. Yo abriré un bloque de debate y haré alguna pregunta a la Alexandra, aprovechando que hoy está aquí con nosotras, y después, a través de mi pregunta y su respuesta, abriremos el tema a debate para que todos y todas podamos también decir un poco cómo lo vemos. Entonces, al final de esta sesión sí que me gustaría dejar unos minutitos, porque como ya sabéis, esta es la última sesión de este año del grupo de lectura y me gustaría comentar un poco cuál es la previsión de cara al año que viene y todo esto. Pero bueno, ya sin más dilación, paso a darte la palabra, Alexandra, y como comentaba un poco eso, que nos podías comentar qué es lo que te motivó a escribir el libro, si has seguido en contacto con las familias, un poco cómo han ido evolucionando las historias. Vale,
Bueno, pues hola a todos y a todos, sobre todo a todas y a todos. Sois menos hoy. Siempre. Es un placer para mí estar aquí. Cuando Marina me llamó, la verdad es que la iniciativa me parece maravillosa y es raro encontrar clubs de lectura y grupos de lectura y es maravilloso que se siga haciendo. Y por supuesto de contexto, pues todavía mejor. Bueno, la presentación que me ha hecho Marina más o menos es la correcta, es que ha pasado tiempo, pero he seguido en los temas de radicalización, después seguí interesándome por el tema de Francia antes de mudarme luego a España, hace ya 4 años, casi 4 años. Seguí después del libro investigando por el tema desde el prisma de instituciones penitenciarias allí, estuve entrevistando a muchos agentes de seguridad que estaban trabajando con presos radicalizados y luego empecé un inicio de segundo libro que también trataba sobre eso, sobre retornados en prisión y la forma que tenían después de volver a la sociedad después de todo ello. Pero lo que me llevó a interesarme por este tema en realidad fue casi una casualidad. Un día que estaba escuchando la radio, yo era en ese momento corresponsal y me había especializado en temas de seguridad y de radicalización violenta y todo esto. Pero escuché la radio de una mujer que contaba, que creo que es el primer testimonio, que contaba cómo se había enterado de la muerte de su hijo por un mensaje de WhatsApp. Y recuerdo que además ella pues, quería ser anónima y tal, ¿no? Pues, yo creía que sería misión imposible dar con ella, pero fue posible. La verdad es que fue mi primer eslabón en toda la cadena. Yo creía que sería más fácil porque ella fue muy accesible desde el principio. Y bueno, lo que me llevó a hacer que ese testimonio, más allá de ser un reportaje en un periódico, pues ya el libro fue cuando ella me dijo, ¿vas a ver solo a mí o vas a ver a todas las demás? Pero yo tenía idea de que erais cuantas más. No, pues hay asociaciones que están empezando a montarse y entonces me di un poco cuenta de que la envergadura del tema era bastante más grande de lo que pensaba en cuanto no en cuanto al fenómeno yihadista, que lo conocía bien por el estudio que llevaba a cabo, sino en cuanto a cómo ellas se empezaban a agrupar para intentar. En realidad no tenían una finalidad como tal, no había un activismo por. Estamos luchando para que no simplemente era, vamos a intentar estar juntas porque eso nos podemos comprender entre nosotras. Y bueno, así empezó un poco la búsqueda de madres. Sobre todo una de las cosas que más me llamó la atención de este primer testimonio que creo que era Legonic, me dijo, claro, porque su hijo tenía mi edad en aquel momento, más o menos, ¿no? Y ella, en ese momento tenía 26, 27 años. Y yo, cada vez que la veía, siempre me decía, es que tú a mi hijo le hubieras caído muy bien, porque es que yo no sé, mi hijo, ¿qué le llegó a pasar, no? Porque claro, es que tenía delante de una mujer rubia, católica, con los ojos azules, y era absolutamente extrañísimo para mí en ese momento que todo lo que reflejaban los medios de comunicación yo no lo estaba viendo delante de mí, ¿no? No tenía ni idea de por dónde estaba dando la vida a ese tortazo y no sabía cómo asumirlo. En ese momento ya ella sabía que su hijo había fallecido. Y una de las preguntas que me hizo, y creo que lo contó en el libro, fue ¿por qué yo viendo los atentados del Bataclan, mi hijo no estaba ahí porque ya había fallecido, o falleció unos días después, pero, o sea, ¿por qué mi hijo no eligió estar del lado de la vida y estaba en el lado de la muerte en la que la contaron? Y me parece que esa era la pregunta, ¿no? No que yo estaba convencida de que yo iba a tener la respuesta, pero que en el camino, en la búsqueda de esa pregunta, iban a surgir temas que efectivamente me apasionaron y que se siguieron interesando, ¿no? para seguir intentando comprender el fenómeno y las facturas que hay en la sociedad concretamente francesa y belga para hacer que sean más propensos a que haya jóvenes que prefieren un proyecto de muerte que un proyecto de vida. Entonces, bueno, pues así empezó la búsqueda de madres. Yo creía que ella me daría el teléfono de unas mujeres y que ellas dirían, por supuesto, te voy a contar mi vida y no, así. Pero al final los testimonios que más trabajo me costó tener fueron los más interesantes. Algunas madres me dijeron, no te voy a contar toda la verdad, o no te voy a contar todo. No te voy a mentir, pero no te voy a contar todo, o te voy a contar todo, pero algunas cosas no serán del todo verdad. Y bueno, pues jugamos un poco con esa razón. Al final ellas son
mujeres a las que les cuesta mirarse también al espejo, arrastran culpa de toda la culpa de que algo han tenido que hacer ellas mal para no haberlo visto venir, y al final pues es un grano de arena en el océano, porque hay tantísimos factores muchísimo más fuertes que el amor de una madre o que la comprensión de una madre, pero que es cierto que cuando sucede al final pues acabas diciendo que era mi responsabilidad y mi hijo ya no está aquí. Pues, supongo que es inevitable ese sentimiento de culpa. Después de todas estas entrevistas, al cabo de un año que ya publiqué el libro, después se tradujo al francés también. Y bueno, seguí en contacto con algunas de ellas, más directo que con otras. Algunas de ellas son personas cercanas, o sea, son personas cercanas que las que tengo verdadero cariño y que mantenemos un contacto bastante habitual y no necesariamente para hablar de sus hijos, porque pues, algunos de ellos ya no viven y que ellas pues a lo mejor ya han visto en mí o en otras personas a las que me hayan contado esto, pues son más ya, al fin y al cabo me han contado su vida, ¿no? Hay cosas que me decían, hay cosas que sabes tú que no sabe mi hermano. Pues claro, ellas también jugaban con el anonimato, con que el libro se va a publicar en otro idioma y en otro país. Entonces para ellas era una ventana para que, bueno, pues yo te lo cuento y tú verás lo que haces con él. La mayoría de estas madres siguen en una depresión constante, ¿no? Hay un par de ellas con las que ya no he podido mantener contacto porque han cortado contacto con todo el mundo y que he sabido de ellas por terceras personas y pues cómo es de imaginar su salud mental a peor o han intentado quitarse la vida y pues, son realidades que ellas tienen que afrontar y bueno, eso es un poco cómo me acerqué al tema y cómo me siguió apasionando y luego después de este libro, claro, yo tiré tantos anzuelos que al final cuando ya el libro estaba publicado había otros anzuelos que empezaron a venir o algunas de las madres que al final eran ellas las que venían a contarme que ya no tenía un libro donde plasmarlo, pero lo seguí guardando ese material que lo tengo todavía y llegué así a algunas de las madres de terroristas que habían estado dentro de Bataclan, que esa es una historia todavía más dura, que por desgracia no llegó a tiempo para el libro, pero bueno, que abre muchas otras puertas, ¿no? Cómo se vive realmente el saber que un atentado que ha traumatizado a un país y de cómo responsable la persona que tiene detrás está hay tantas cosas que os contaría de este libro que yo, si no me paras, yo sigo. Bueno, como quieras, si no, pasamos No, un poco a preguntas. Sí, prefiero... Y vamos, y así tenemos un poco más de espacio. Sí, claro. Posibles preguntas. Claro. A ver quién se atreve a romper el Yo me he quedado con la duda de la Nora. De la chica última. ¿Se está viva? Nora. Sí. Sí, está viva. Es que me ha quedado ahí esa cosa y tengo que preguntárselo primero. Sí, Nora está viva. La verdad es que es una de las madres Pero de que las no... que no te contaban toda la verdad. Tú sabes que está viva porque sí, pero no lo no dice, pero lo sabe. Sí. Y es nada más de las que dice que no mantiene contacto porque se saben vigiladas y porque saben lo que pueden contar y lo que no pueden contar al teléfono. Pero luego se... Pero es muy valiente porque irse al país, a Siria... Sí. Sí, es su proyecto, para muchas de ellas es su proyecto vital, ¿no? Todo tiene que ser todo. Claro, yo soy consciente de que no voy a recuperar absolutamente nada y mucho menos después de tantos años, pero rehacer los pasos que hizo es un lucho, ¿no? Es una profesión así. Lo extrapolas a cualquier otro caso y creo que cualquier persona haría algo así. Sí. Una pregunta, ¿cuál crees tú que lo mencionaste? ¿Es en el contexto belga y francés? ¿Por qué se produjo? Porque fue como tan... Bueno, cada familia tiene una historia, ¿no? Cada hijo tiene una forma de crecer, de cómo lo educaron, etc. ¿Cuál es tu explicación de por qué tuvo tanta influencia? ¿Por qué llegaron tan fácil a esos chicos? ¿A los del libro o en concreto en Francia y en Yo creo que en general.
Sí, o no Pues sé. es que son Es que es demasiado. son muchos factores los que juegan. Pero claro, cuando ves Francia y Bélgica han tenido un modelo de integración prácticamente igual de fallido en muchos de los barrios que luego han sido nidos de yihadismo, cuando lo comparas, ha sido el mismo comportamiento, ¿no? Un abandono de los servicios públicos, pues llegada en algunos momentos masiva o no masiva de la inmigración, pero sí como una fractura entre esa inmigración y el resto de la sociedad, sumado a discursos muy violentos, a lo mejor ligados por parte de pues, fuerzas políticas locales en ese momento allí, que a lo mejor no se les daba la importancia que tenía, pero que según qué discursos sí que hicieron que esa fractura fuese mayor y que al final esa inmigración, que ni siquiera era inmigración como tal, hablamos de terceras generaciones, personas que han nacido en Molenbeek, por ejemplo, pero que les preguntas de dónde son y no te saben decir realmente de dónde se sienten. Entonces, ha habido como una fractura a lo largo de los siglos. En el caso de Francia, podríamos ponerlo, hay varias fracturas, ¿no? Pero hay desde los disturbios de 2005 hasta los atentados de 2015, ahí se producen distintas fracturas que se van superponiendo entre ellas y que hacen que haya una identidad, una identidad nacional, que ha sido un poco la que ha recuperado la extrema derecha en muchos casos allí. Y luego como ellos se han visto en muchos casos esas terceras generaciones como huérfanas de identidad y al final ha llegado a una recuperación, diría religiosa, pero en realidad en cuanto al islamismo es más bien política, ¿no? No tiene mucho, o sea, pues bueno, tiene un carácter religioso, pero es claro. Y como al final estas personas, pues yo que sabía, una de las madres, por ejemplo, que no sé si lo plasmo en el libro, pero que me decía, bueno, mi hijo podría haberse, o sea, si hubiera elegido una causa, podría haber sido una causa política, ¿no? O sea, a lo mejor lo podría haber dado por hacerse, y al final, yo no se lo decía, pero es que ya lo hizo, eligió una causa por la que morir, porque no estaba muriendo por una religión, estaba muriendo por una causa, el eslabón más de esa utilización política del Islam, pero no era una religión, no era un uso de la religión como tal, ¿no? Era a tu hijo, pues muchas veces decían, ¿no? Le daban el cerebro. Bueno, en algunas de las pautas que los hijos elegían era muy claro lo que se les decía, ¿no? Y en algunos de los casos los hijos tenían 25 años, algunos tenían bastantes estudios, quiero decir que todo ese perfil que a veces se hace por error, de decir que es gente como formada, que es gente que puede obedecer a eso o puede no obedecer a eso. Hay demasiados factores. Por ejemplo, hay uno de los testimonios, no recuerdo el nombre que le puse, pero claro, los nombres cambian. Pero me lo Por he ejemplo, apuntado de la para madre no católica. equivocarme, pero claro, como yo no profesional de verdad, no. No, pero este lo voy a decir igual porque me dijo que sí. María Inés, la chica, la mujer de la bicicleta, ¿no? Del hijo de la bicicleta, que ella me decía, y luego estudié ese caso más en profundidad, que de hecho de esa localidad, que yo estuve allí, yo os puedo asegurar que era un pueblecito chiquitito, se habían ido 15 o 16 jóvenes del mismo barrio. Pues es que claro, allí es evidente que ahí había un agente radicalizador, luego sí que se supo que la mezquita tenía mucho que ver, que había gente merodeando alrededor, entonces claro, extrapolarlo a qué ha hecho que en Francia, bueno, pues ha habido factores que han sido catalizadores, yo creo, de ese malestar, de esa fragilidad y tal, pero luego coges casos concretos de cada ciudad y evidentemente en un lugar habrá sido más propenso del paro juvenil, con la fractura social, con tal, y en otros no se puede negar que ha habido agentes radicalizadores, que ha habido una radicalización en las puertas de las mezquitas, o la puerta del instituto, o la puerta de cuando iban a entrenar al fútbol, ¿no? Dentro de los casos que hablan de eso. No es un perfil igual en todos. Yo veía en todos una ruptura, ¿no? Una desafección política, desafección social, Esa verdad. no sé si no se encontraban a sí mismos, a lo mejor pues, muchas veces hablaban de familias desestructuradas, bueno, o no, vidas desestructuradas, a lo mejor.
Sí. No tenían su sitio, No se sentían en su sitio y eso a lo mejor en algunos casos dejaban el trabajo, en otros no tenían el trabajo. Quiero decir, algunas de las más me decían, claro, es que no tenía trabajo, pero otros me decían, sí, tenía trabajo, pero claro, es que justo había un agente radicalizador en el barrio y le hizo que dejara el trabajo. O sea, que al final son muchos factores los que tienen que influenciarse, ¿no? El punto común en todos, para mí, es el peso que tuvo de forma directa o indirecta las redes sociales y el aparato propagandístico de Estado Islámico desde 2014, un poco antes, y un poco como Europa fue demasiado tarde detrás de eso, ¿no? A poner el parche a un aparato propagandístico que sobrepasaba, fundamentalmente en el caso de Francia y Bélgica, muchísimo más, y sabiendo además todos los jóvenes que se fueron. Era una religión completamente todo el barrio. Claro. Fue una operación muy meditada y muy organizada. Claro, ellos al fin y al cabo, o sea, Estado Islámico cuando desplegaba sus redes, ya fueran redes sociales o a las personas a las que realmente enviaba sobre el terreno para radicalizar a jóvenes, sabía cuáles eran las vulnerabilidades de una joven de 16 años y con qué lenguaje tenía que dirigirse a un joven de 26, y no dirigirse igual a una persona de 15 años que no tenía nunca novio, que no tal, que a un joven de 25 que le falta trabajo, que sabes que a lo mejor ha sufrido malos tratos, pues el mensaje es distinto, ¿no? Y por supuesto conocían el lenguaje, la forma de dirigirse a ellos y todo esto tuvo tanto éxito. Era muy estudiado. Sí. A mí lo que me parece interesante es estas figuras, ¿no? Que son los captadores, ¿no? Los que buscan estos chicos, ¿no? Y dices, ¿qué grado tienen ellos de manipulación o de creencia en esto, ¿no? Porque claro, con esto es un poco los captadores. Y entonces también, claro, en ese momento histórico, aunque no son muchos años, pensaba, es que ahora la realidad es otra, ¿no? Y mientras estábamos leyendo esto pensaba en Palestina, ¿no? Hasta qué punto una situación como la que está pasando en Palestina y la falta de respuesta a nivel internacional y ver cada día cómo se está perpetrando allá un genocidio, pues no nos va a despierta estos, ¿no? Yo pensaba que en el fondo de muchos chicos no había un fondo criminal, no eran unos psicópatas que querían ir a matar, ir a no sé qué, tenían como un fin bueno, ¿no? Bueno, yo creo que había de todo, ¿eh? Porque luego esto es, claro, es interesante también como yo misma, como autora del libro, como ciudadana y como periodista, he pasado como por distintas fases con nuestros testimonios, ¿no? Porque primero eres consciente de que te lo está contando su madre, después lo escribes, lo plasmas, lo ves, sabes que te ha contado lo que a ella le parece, lo que ella se permite a sí misma contar. Que también hay cosas que si verbalizas pueden ser muy duras, hay cosas que yo creo que ellas mismas no han dicho nunca ni en voz alta. Y luego, en muchos de estos casos, yo me preocupé de hacer el seguimiento, quedar con los nombres y apellidos, e ir a los juicios. Y claro, había cosas que a lo mejor las madres no habían contado, o que no habían contado exactamente así, o que las madres desconocían completamente, porque yo algunas madres les acompañé al juicio, no fui a escondidas de ellas, yo iba con ellas, y me pareció un ejercicio súper interesante además, y las veías hundidas porque no tenían ni idea de que, pues, no sé, el armamento que podía tener el coche cuando le pillaron, cuáles eran los cargos que el Estado tenía contra ellos, no tenían ni idea, y eso, mi hijo le perseguían por haber sido así, y yo sabía que mi hijo había hecho esto o había intentado lo otro. Entonces yo creo que hay un poco de todo. El caso de Palestina es curioso porque prácticamente todos los jóvenes, o sea, toda la propaganda yihadista y todo el aparato de propaganda yihadista toma precisamente muchos de estos conflictos enquistados para hablar del deber que tú como musulmán tienes de ir a... Sí, muchas veces sí, cambio de cultivo porque además es de voy a defender a mis hermanos, tienes que ir a defender a tus hermanos palestinos a Siria. Y al final no, sí, porque somos una hermandad y esto es... y al final sí se trata de crear lo que ellos creían que estaban creando, ¿no? Esa UMA de pues ese Estado islámico, ¿no? Ese lugar en el que todos los musulmanes tendrían un hogar y la religión iba a ser precisamente eso, ¿no? Ese hogar.
pero es curioso porque sí, precisamente esa narrativa es la que el otro día yo también lo pensaba, ¿no? Como ahora con muchísimo menos poder mediático, porque no tienen esa propaganda que tenían ni ese poder que tenían de difusión, pero como no me cabe la menor duda de que en sus redes sociales están precisamente intentando explotar el dolor de los palestinos para llevarlo a un dolor musulmán y que ese dolor musulmán además se lo monopolicen como si a los musulmanes les representase Estado Islámico, no tiene absolutamente nada que ver. Y ejercen la historia de decir que van a ser mártires. También, claro, dependiendo de... Esto es curioso porque, claro, los mártires, toda la historia de los mártires suena mucho más cuando están radicalizando a un joven de 25 años que cuando lo están haciendo a una chica de 20, ¿no? A las chicas de 20 pues vas a servir vas a conocer a un combatiente, vas a darle hijos, vas a... Pues al final, a cada uno lo que ellos consideran que necesitaban oír, ¿no? Al final, las madres lo que me decían era es que les formatearon el cerebro, sabían cuáles eran los problemas de su vida y hicieron de eso, pues, de estas 4 fragilidades, yo tengo las 4 formas de solucionarlas. Tú tendrás esta vía que es lo que quieras. Y esta es la vía. Y al final la solución siempre era la vía civil, ¿no? El otro punto común de todas las historias es un poco eso, como al final les manipulaban para... En algunos casos en el libro, en algunos casos manipulaban, en otros casos eran ellos los que querían ir. Manipulaban a otros. Y los mismos casados. Claro. Los menos cazaban, sí. ¿Cómo fue para ti escribir este libro? Pues fue, yo creo que fue la mejor experiencia de mi vida, sin duda, la más enriquecedora y la que más me ha reconciliado con mi profesión, porque paradójicamente además cuando yo empecé a escribir el libro dejé de ser corresponsal para centrarme 100% en el libro y nunca he tenido tanto la sensación de estar haciendo periodismo como cuando yo escribí. Me sentí totalmente libre de pues eso, no estar sujeta a los clics, a titular, a lo que espera el medio, sino yo quiero contar esto y lo quiero contar así. Además, tuve la suerte de contar con una editorial que me dio vía libre para hacerlo así y me permitió reconciliarme con el periodismo porque al fin y al cabo me vi a mí misma en una cocina en Mazamet, en lugares absolutamente que yo nunca creí que iba a cogerme un hostal en no sé qué pueblo. Yo tengo el recuerdo de mí misma en pueblos realmente abandonados de la mano de Dios, en invierno puro y duro de menos 3 grados y dije, ¿qué hago aquí? Cuando estaba escuchando a una mujer que me estaba contando su vida y decía, es que se trata de esto, ¿no? Yo estoy haciendo unas preguntas y le estoy dejando hablar y voy a intentar plasmarlos sin estar delante, ¿no? Que al final lo que más me ha ido desencantando muchas veces con mi profesión es cómo el periodista se pone por encima y por delante de la historia y cómo al final terminas sabiendo el nombre, el apellido del periodista, qué hace, qué piensa, a quién vota y al final, sí, tú eres periodista, tú no tienes que estar ahí, tienes que escribirlo de tal forma que la persona escuche a la madre, tome sus conclusiones y la persona que lo lee no tenga la sensación de que le estás intentando manipular hacia un lado o hacia otro. Y yo creo que, o al menos eso lo intenté conseguir eso, ¿no? Sí, no lo has conseguido. O sea, yo en ningún momento sentí que tú... O sea, me sentí tan cómoda leyendo ese libro porque no intentabas convencer de nada. Solo... Probablemente porque no estás nunca segura con un tema así, ¿no? O sea, Es claro. o sea, yo estoy muy contenta de haberlo escrito porque primero porque empecé un libro y lo terminé con más preguntas de las que... ¿no? Y eso es maravilloso, porque de eso se trata, ¿no? De seguir investigando y de seguir escuchando Hubiera sido grave para mí empezar un libro de este calado, no sé cómo decirlo, moral y social y terminarlo diciendo ya está, tengo todo resuelto. Hubiera sido para mí un fracaso, ¿no? Pero me ha regalado muchísimas más preguntas y una óptica llena de matices, que al fin y al cabo de eso se trata el periodismo, ¿no? De contar los matices. Cada respuesta es encontrar preguntas. Sí.
intención Sí. mi intención es esa. Dices que se ha producido algo francés también. Sí. ¿Qué impacto ¿En Francia? sí, en la comunicación aquí en España y la comunicación en Francia has visto alguna? No, en Francia lo que pasa es que es un tema que ya han tocado más desde otras ópticas. Es un tema que, claro, en Francia primero llegó un año y medio, 2 años más tarde, y además es un tema que les toca de frente. Contrariamente a lo que podemos pensar, no siempre les interesa. ¿Cómo decirlo? Francia ahora mismo, por lo menos en ese momento, y creo que sigue siendo el caso, tiene como una dicotomía bastante evidente con este tema, ¿no? Y es que cuando tú intentas hablar de esto, hay mucho reniego, porque es un país traumatizado, es un país que ha sufrido atentados y intentos de atentados constantemente desde el año 2015 y que saben del problema que tienen en sus prisiones, saben, pues se ven un poco en ese espejo, ¿no? De que yo tengo una sensación siempre de que Francia cada vez se gusta menos a sí misma. Siguen hablando de la grandeur de Francia, pero no han asumido que Francia ha evolucionado y quizá una de las causas de esas fracturas sea precisamente el intentar seguir siendo como hace varias décadas sin asumir que tu demografía, tu cultura, las identidades culturales son absolutamente distintas, los males de la sociedad son diferentes, la tasa de paro, claro, el intentar seguir adelante diciendo, bueno, pues con la vía securitaria, que es lo que me ha dado la sensación últimamente, a lo mejor este problema se puede atajar exclusivamente con la seguridad, ¿no? La seguridad es una pata esencial para prevenir la radicalización violenta y pues, precisamente porque la seguridad es la que te va a garantizar que vivas en un estado de bienestar y es esencial, pero es evidente que no basta. No basta. El problema está ahí. El problema está ahí. Entonces, si estás alimentando una pata y estás dejando la otra al otro lado, yo lo veía en uno de los momentos que tuve después de escribir el libro fue me llamaron al Ministerio de Justicia de Francia para formar a los agentes que estaban en las cárceles que estaban con los yihadistas. Francia en 2016 decidió que todos los presos yihadistas o condenados por terrorismo tenían que pasar por unos módulos de medición de la radicalización. Entonces pasaban unas semanas allí con un equipo pues, de psiquiatras, psicólogos y al cabo de unas semanas ellos pues, estimaban si este yihadista en concreto o esta persona en concreto que estaba radicalizada, cuál era su grado de radicalización, pues, cómo se podía medir esto. Y si tenían que ir a un módulo de detención ordinaria, por lo cual es mezclas con el resto de presos, si tenían que ir a un módulo que era como más para personas radicalizadas, que esto lo siguen dedicando exclusivamente a los que consideran que tienen un carisma de líder, de persona que puede ser un agente radicalizado, o si eran realmente súper peligrosos y que en ese caso pues, había que aislarlos. Fueron abriendo algunos módulos así en algunas cárceles. Yo estuve trabajando en una de las cárceles del norte de Francia y claro, al llegar el problema que vi claramente al principio fue es que las personas que están trabajando, o sea, las personas a las que estos presos ven a diario no están formadas para tratar con estos. Yo lo que vi, lo que escuché y los chascarrillos y pues lo que yo observé, la percepción que yo tenía es que eran personas pues, poco habituadas a la inmigración, poco contentas de tratar con la inmigración y bueno, pues eso con un grado de una visión securitaria que también no puedo comprender porque es su día a día, ellos estaban pues, en sus sindicatos de prisiones de instituciones penitenciarias por sus derechos, por su mejora, por su tal, pero claro, cuando tú veías por lo que ellos pedían, lo que pedían era mucha más seguridad para ellos porque tenían miedo por los... Y entonces había una fractura mayor entre ellos y los yihadistas, siendo ellos las únicas personas a las que los yihadistas a los que se supone que querías reintegrar en la sociedad iban a ver cada día. Entonces era un poco la pescadilla que se mordía la cola. Yo les formaba por ejemplo, cómo de importante era para un preso que tú trataras bien a su madre cuando ella venía a verle a la prisión y bueno, pues la formación se quedó ahí, ¿no? Yo no fui la única persona que fue a
hacer estos cursos de formación, pero no eran personas preparadas para tratar con casos tan graves, ¿no? Porque al final en Francia había en ese momento, yo creo que habrá parecido, entre 450 y 500 personas condenadas por hechos de terrorismo, pero entre 500 y 1000 que sin haber entrado por hechos condenados, simplemente por delincuencia común, se han radicalizado dentro de la cárcel. Claro, lo que sí. Claro, porque al final entre todas esas mediciones y tal, lo que ocurrió es que, lo que ocurre a día de hoy, es que el 70 y muchos % de las personas a las que ven y evalúan se van a módulos comunes, porque entre otras cosas no hay espacio y las cárceles son lo que son, también están concebidas para lo que están concebidas y no hay sitio para hacer espacios. Tampoco es una medida que cuente con mucha simpatía, al fin y al cabo pues, hay que ser también muy valiente, por ejemplo, para estar gobernando en ese momento, por ejemplo, Francia, y estar dispuesto a tomar según qué medidas que sabes que no son populares. No es popular que tú tomes una medida en una cárcel o inviertas X cantidad de dinero en algo que en cualquier momento alguien te puede decir que estás blanqueando, estás justificando o que estás intentando hacer como que esas cosas el día de mañana. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que van a volver a salir a la calle? Pues que sí, es que sigue saliendo. De hecho, solo en 2023, antes de que acabe el año, habrán salido 100 personas condenadas por terrorismo o radicalizadas en prisión, solo en Francia. Entonces, se trata simplemente de ver si queremos ver la realidad que viene o taparnos los ojos, ¿no? No es fácil. No es fácil. No, porque eso pasa con, ¿no? Siempre lo han dicho, con un vulgar ladrón que entra en la cárcel y acaba convertido en un criminal, cuando sales mucho más peligroso. Sí, en Sí, Francia pasa con eso es un problema que tienen y que lo tienen totalmente localizado y lo tienen totalmente asumido, ¿no? No ha funcionado mal el tema de la medición de la radicalización, pero no... O sea, eso es como cuando me preguntan muchas veces, probablemente no me preguntes, ¿no? ¿Cómo se previenen estos casos? Es que son tantos los factores que entran en juego que si no están todos bailando al mismo tiempo, es un fenómeno con tanta porosidad que tú no sabes si... Tú puedes estar haciendo lo correcto en un barrio que se le presuponga pues, muy propenso a... No me gusta nada esta expresión, ¿no? Pero hay gente que utiliza la expresión de este barrio se fabrican yihadistas. Bueno, pero por ejemplo, pues ha habido 6 atentados desde 2016 hasta ahora en prisiones en Francia. Se supone que es en prisión donde más seguridad no puedes tener. Entonces, claro, si tú inviertes en políticas sociales, en políticas de educación, en políticas contra el paro masivo y al mismo tiempo estás descuidando otra pata, o al contrario, o sea, a lo mejor estás descuidando la pata securitaria porque crees que es algo que no ocurre, pero que si crees que es algo totalmente social y educacional y estás dejando de lado pues, la realidad, que es un problema de seguridad interior de cada país, pues no funciona. Entonces funciona cuando hay equilibrio. Y luego es algo, no es nada gratificante todo el tema de la prevención de la radicalización porque su éxito se basa en un no evento, es decir, tu éxito es que no haya un atentado, ¿no? Entonces tú nunca sabes por qué no ha habido un atentado, cuál de todas estas cosas que hemos hecho han funcionado bien, ¿no? Entonces lo sabes cuando vas uno a uno. Sí, pues en Molenbeek, por ejemplo, es verdad que ha bajado en 2019-2020, bajó un poco el paro. Bueno, ¿tiene algo que ver esto? Tiene más que ver con que ya no tiene el Estado Islámico la captación y la capacidad de propaganda que tenía, pues todo juega. Pero también lo que dijiste antes, que se han dado cuenta de una sota. Claro, porque el terrorismo yihadista, concretamente esta última ola, ¿no? Utilizó y había estado utilizando pues, herramientas que en las anteriores olas no habían existido y no habían. Pues, las redes sociales, Twitter, Facebook, jugaron un rol esencial en todos los casos. O sea que la captación debe ser lenta, ¿no? Depende del caso, pero depende del caso. En los casos que yo he conocido que ha sido rápida, había algún problema familiar o más bien mental, de
la persona fuese muy propensa a ser muy captada, como puede ocurrir con una secta también, ¿eh? Pero en general suele ser algo un poco más lento. En el libro hay casos bastante diversos. También, claro, la madre muchas veces dice, a mi hijo lo captaron en 2 meses. Bueno, tú llevabas 2 meses viendo cambios. A lo mejor tu hijo llevaba 1 año preguntándose qué quería hacer con su vida, si merecía la pena, o hablando ya con esa persona. Porque algunos tenían amistad con la persona que les radicalizó, el que les mandó a Siria. Porque cuando digo les mandó, no les estoy en absoluto quitando ninguna responsabilidad. Para mí todos los que se fueron criar mayores de edad son absolutamente responsables de haberse marchado. Cosa distinta es que haya cosas que se pudieron hacer mejor o que de alguna forma se les pudiera haber engañado, pero bueno, en cualquier caso son personas mayores de edad que toman la decisión de marcharse y de atentarse, con lo cual para mí la responsabilidad recae exclusivamente en ellos. Cosa distinta son los menores de edad, ¿no? Pero claro, estos son muchos de los menores de edad que se van, niños o incluso dentro del vientre de sus propias madres, pues es que las madres tienen derecho a viajar, no Turquía. ¿Alguno logra salir y tener una vida normal o no? Sí hay casos. Y en muchos casos de los que lo consiguen son los que han tenido, los que tienen una razón para salir. Porque me contaban algunos de los agentes allí en la cárcel que había presos que habían elaborado una red de contactos y una red familiar o, digamos, sentimental tan fuerte dentro de la cárcel y tenían tan poco fuera que yo creía que me estaban engañando cuando me dijeron que había presos que se marchaban, salían a la calle, delinquían para poder volver porque no tenían nada fuera, ¿no? Los que sí tienen una madre, un hijo, un tal, y tienen realmente esas personas la voluntad de volverles a la vida, a traer a la vida, y eso creo que ahí está mucha de la política de prevención de las radicalizaciones, en ayudar precisamente a esas familias que no tienen nada que ver con lo que les ha podido ocurrir a su hijo y que les quieren de vuelta porque son las que más ayuda necesitan. Y no hablo de ayuda económica, hablo sobre todo de que conozcan, ¿no? que se puede hacer, pues probablemente sean más políticas sociales, que le interesa al hijo, que hay muchos que se ponen a estudiar en la cárcel y ya se puede ver que tienen otras inquietudes, pero depende muchísimo de, pues un poco como, pues de la red que tengan fuera, de los motivos que tienen para vivir. Si al final el por qué se marcharon muchas veces es porque no tenían, en el caso de los más jóvenes, porque ellos consideraban que no tenían una razón para vivir dentro, ¿no? Y se han marchado, han vuelto, se les han caído 15 años, cuando salen son la misma persona, sus padres probablemente ya no les dirigen la palabra, la sociedad no quiere ni verles, con lo cual han cumplido condena, pero no conocen otra cosa, ¿no? Entonces, creo que hay mucho de política de prevención de radicalización que hacer entre los familiares de las personas que están en prisión. Continuar sin tener un sitio. Sí. Se han ido por eso y vuelven y están peor. Claro. Luego, lo curioso también del libro, bueno, al menos mucha gente me lo ha dicho así, y es verdad que, bueno, yo no sé si lo llegué a enfocar voluntariamente así, pero es como al final el poder que tenían las madres por encima de los padres. Sí, todas son padres. Sí, y como, bueno, los padres para ellos era un fracaso total, ¿no? Estaban muchos de ellos muy heridos en su patriarcado. Y las madres tenían la necesidad de contarlo y la responsabilidad que ellas se ponían en los hombros, que no sé por qué ellos no, de si esto sirve para que otra madre no sufra, ¿no? Y yo eso no lo encontré en los padres. En el libro solamente hablo de uno. Otro estaba presente, porque en el testimonio en el que cruzo a la madre y a la hermana había un padre presente, no quería tener nada que ver con esto. Entonces es otra forma de enfocar algo que te ha pasado y también de enfocarlo de cara a la sociedad, que tú eres libre de no querer contarlo, ¿no? Pero me sorprende que tu madre, que tu mujer y tu hija sí, y tú no. Y que casualmente sea siempre ese el patrón, ¿no? Y yo, al leer el libro, interiormente me ponía y me centraba mucho, no sé por qué, en los familiares. De lo mal me ponía en la piel de las madres y de la familia, lo mal que lo pasan. Sí. No me extraña que cojan depresión
que viven de una manera que como ocultándose, Claro. que miran la tele, a lo mejor sale el hijo. Sí, Y esto me congojaba, ¿eh? sí. A veces tenía que dejarlo porque digo, para, ya continuarás. Yo no me lo he leído, no lo he conseguido leer. Y- Publicarlo. A mí me faltan Yo me las lo tres- leía capítulo a capítulo antes de llegar a publicar, pero no me me lo he faltan leído. solamente las últimas 3 páginas. Uf. Nada más, pero me lo he leído todo. Pues además, de las madres, una de las reflexiones que más interesante que me dejó el libro, que me pareció muy interesante, es cómo ellas, algunas lo verbalizaban así y otras pues no, a lo mejor no habían hecho la reflexión hasta el final, pero te dejaban caer un poco que yo soy algo más, además de ser la madre de un yihadista. ¿No? Joder, yo soy empresaria, o soy una mujer, soy ama de casa, o estoy divorciada, o me gusta ir a gimnasia, y al final lo que mi hijo ha hecho hace que yo ahora solo sea esto. Y nadie me pregunta cómo estoy, si me gustaría nadar, si... Y lo vieron con todo el movimiento de Je suis Charlie cuando ellas querían ir para manifestarse en contra del terrorismo y no se atrevían. Decían, ya no soy ciudadana, yo ya no tengo, entonces ya no tengo ni siquiera voz política, entonces tampoco puedo votar, no puedo ir a una manifestación, no puedo, es un libre derecho que no puedo ejercer por cómo van a mirar. Porque ahora ya no soy esta ciudadana que está en contra del terrorismo, soy la madre de un terrorista. Y me parece súper interesante eso, ¿no? Cómo se quedan huérfanas de identidad, como ellos han tomado una decisión consciente y las víctimas en muchos casos son esas madres. Para mí ser una víctima desde luego no es en absoluto el terrorista, y muchísimo menos por muy joven que fuera. Son las madres que eran ajenas, en algunos casos, los casos que yo cuento, me aseguro de que así fueran, en otros casos no eran ajenas a lo que ocurría, comulgaban más o menos con lo que su hijo hacía y dejaban hacer. En el caso del libro que cuento, me aseguré de que fueran madres que no tenían la menor idea, ¿no? Que eran víctimas de la situación. Es de 5.000 personas en el año que pone, son muchas, ¿eh? Claro, europeos, sí, sí. 5.000, ¿eh? Sí. Y luego los que se quedaron, que no se llegaron a marchar y que se quedaron y que siguen, ¿no? Luego el yihadismo toma distintas... Una de las dificultades que tuvo Europa en aquellos años, que por suerte ahora se ha ido paliando, ¿no? Con todas las medidas que se ha ido adelante, era que la capacidad de mutación que tiene el yihadismo no la tenía a la misma velocidad en los distintos estados, ¿no? Que si había a lo mejor órdenes de atentar en grupos, ahora es mejor que vayáis en solitario, ahora es mejor que agachéis la cabeza y no se os vea, ahora es mejor que os mudéis a tal sitio. Y de ahí la dificultad de medir exactamente, por eso yo tengo algunas dudas, ¿no?, sobre algunos de estos programas franceses de medición de la radicalización, con todos los respetos a los equipos multidisciplinares que conocí, que me parecieron súper profesionales, pero que es algo demasiado etéreo como para saber cómo se mide una persona radicalizada, ¿no? Además se van cambiando las tácticas. Claro, por ejemplo, el chico, el joven que atentó la semana pasada, hace 2 semanas en una Torre Eiffel, también había estado, es decir, había sido condenado, había estado bajo escucha y se consideraba que ya había vuelto al... que ya no le interesaba la religión, había dicho en últimas ocasiones, ¿no? ¿Cómo sabes? Y era psiquiátrico, dice que estaba mentalmente ya estaba... Claro, luego hay muchos casos que mezclan también. Que marcar mucho, tienen que marcar muchísimo. Y estar allí, que de guerra, y de estar en tu casa, todo, como yo digo, protegido, toda la familia, llegar allí y sí, te han comido el coco, pero cuando llegas allí dices, es como una bofetada, ¿no? También para ellos, no sé. Tiene que ser para ellos muy fuerte. Sí, en algunos casos es verdad que ha habido casos de, sobre todo mujeres. Es que lo bueno jóvenes. sería también hablar con uno de ellos. Sí. Con uno, es decir, tú cuando llegas allí, ¿qué ves? ¿Qué sientes? ¿Sientes las mismas ideas desde casa y llegas allí y ves lo mismo? Porque es lo que dice la madre, dice, aquí tenemos un cielo azul y llego allí y es todo negro. A ver, ellos, no sé, es que es fuerte. Es fuerte. Muy fuerte. ¿Y miedo no has pasado? Sí. Y al final, cuando ya no tenía, cuando ya estaba publicado, No he hecho, pero... ¿Dónde me he metido? Después, ¿no? Después de... Sí, después, sí. Sí, después. Algunas de las madres que me decían, hablábamos mucho por teléfono, y me decían, ¿no oyes el pitido ese?
No, la escucha, claro, la hacían a ellas, luego yo creo que me pusieron a mí, porque claro, es que Seguro. pero yo me reía, decía, tienen que aburrir muchísimo con mi vida, pero sí, en algunos casos sí, pasé miedo. Hay algunas cosas además que luego yo me comprometí con ellas a no contarlo en el libro, pero hay un par de testimonios que claro, yo luego llegué allí y ya te contaba cómo habían sido las cosas, y luego yo vivía otras cosas allí que no se correspondían con la realidad. Pues, por ejemplo, el marido de una de ellas, pues recuerdo que me llevaron a un mirador, ¿no? Antes de yo coger el tren de vuelta, mira, para que veas este pueblo desde arriba y tal y cual, y me tocó la mala suerte de que me llevase este hombre, ¿no? Este hombre que por supuesto para mí era, o sea, dado que era toda la familia, era, o sea, el hijo que se había marchado era converso, para mí no había ninguna, no sé, o sea, ellos habían condenado que él se hubiese convertido no tanto al Islam, sino al yihadismo, ¿no? Que es lo que ellos decían. Y claro, bueno, pues te va a acercar él y luego nos vamos arriba y tal y cual. Pero yo recuerdo esa subida a esa montaña diciendo, Dios mío, ¿dónde voy? Porque claro, me empezó a preguntar si yo creía en el diablo. ¿Tú crees en el diablo? Y yo decía, tenía que escuchar mal, no puedes reírme de esto. Y claro, ella empezó a decirme, no, porque claro, lo que ha pasado en Francia, pero es que no se lo tenía muy merecido, porque claro, empezó a justificarme absolutamente todo lo que había hecho su cuñado, porque era uno de los, uno de los del libro. Y claro, yo recuerdo además haber mirado el móvil y no tenía cobertura. Estábamos subiendo, yo iba a un pueblo, mi familia sabía dónde estaba. Yo creo que era uno de los últimos testimonios, pues todo había ido bien, no tenía tampoco por qué preocuparme, pero ahí lo pasé muy mal, sí, ahí lo pasé fatal. ¿Ibas sola? Ahí iba sola, Oh. Ahí iba solísima. Y claro, ya cuando llegué allí, él se lo contó, iba de copiloto un amigo de él, y el amigo, que parecía una persona normal, se lo contó a la mujer, cuando ya llegamos. Y ya por la noche, cuando yo llegué a París, me llamó y me dijo, oye, que me han contado que mi marido te ha estado diciendo como hay tonterías, tal. Es que está un poco raro últimamente. Y claro, luego ya supe que el marido estaba radicalizadísimo, porque veía que su mujer, como que tenía un poco no idealizada, pero que al final es que es un tema que se ha metido tanto en la familia, al final viven por y para la persona que se ha marchado a Siria, que al final había miembros de la familia que terminaban viendo que el protagonista y el que se daba todos los galones al final era el que se había marchado a Siria, ¿no? Era una efecto de indicación muy esquizofrénico que les hacía interesarse por la religión, porque lo que ella me decía era es que él dice que mi hermano para mí es un héroe. Entonces, para mí mi hermano es un héroe, pues se está acercando a la religión porque mi hermano es un héroe. Me parece fantástico, pero no me metas en un coche con él. Y sí. No me acordaba de eso. Y tenías que poner la cara normal. Bueno, yo tenía la cara desencajada. Sí. Pero eso fue una de las experiencias así un poco más negativas. Y luego el estar constantemente en contacto con esta gente te dejaba un poco, ya en lo personal, no en lo personal, pero en el día a día sí que te dejaba como un poco una nube negra, ¿no? De decir que quiero ya dar a luz al libro y descansar. Sí, porque debía pesarte mucho. Sí, que además luego muchas madres, hubo un par de madres con las que ya tuve que cortar porque, claro, yo no era su amiga, yo no era su amiga, ¿no? Y ellas no tenían, muchas de ellas, es que no tengo a nadie más. Y es que yo te he contado mi historia, ¿no? Tú me has contado tu historia a una periodista, yo no voy más allá. No puedo ir más allá, no soy una psicóloga. Y luego aparte no están tengo las las herramientas. dos vertientes de madre, ¿no? Las que dicen yo no quiero que me pongan la etiqueta porque me ha cambiado la vida, o sea, me mantengo en secreto. Y luego la última, que creo que es la que dicen, no, lo voy a decir para que a nadie más le pase esto. Sí. Claro, pues yo soy madre, me ponía en esa situación, eso es muy difícil, o sea, no sé cómo... Pues sí, es que el enfoque de madre es muy interesante. Sí. Es muy interesante, sí, porque yo recuerdo cuando presenté el libro en Madrid, que lo presentó Nacho Carretero conmigo, me dijo, bueno, yo antes de nada quiero decir que este libro no es un libro de yihadismo, es un libro de amor.
Es un libro del amor de madre y hija. Porque son dos sentimientos, ¿no? Sí, al final es eso, ¿no? Que sí, al final es como una madre se cuenta su historia para poder mirarse al espejo. Que oculta y que no oculta para poder seguir Y adelante. se tiene que perdonar, porque Sí, cuando se sí. siente culpable tiene que perdonarse. Tiene que perdonarse, sí. Bueno, yo se quedaría para seguir mucho rato, pero me gustaría ya pasar al primer bloque de debate de hoy, que creo que también va a dar cositas. Y bueno, yo cuando estaba preparando la sesión de hoy tenía como muchas dudas sobre cómo enfocar la primera intervención, ¿vale? Porque, bueno, o hacer lo que al final hemos hecho, ¿no? De un poco de entender un poco las motivaciones y si se había mantenido contacto, ¿no? Con estas madres y las familias y saber un poco cómo habían avanzado las historias, o poner un poco en contexto más general de qué ha pasado, ¿no? Con todos esos jóvenes que se fueron a Siria, ¿no? En 2019 las fuerzas kurdas toman Baghuz y claro, entonces decenas de miles de personas que estaban en el Estado Islámico, ¿no? Se tuvieron que ir y acabaron muchas detenidas en cárceles o en campamentos de detención, ¿no? Y claro, aquí sabe un melón interesante, ¿no? Y por eso al final pensé que era más interesante que a lo mejor una intervención inicial pasarlo, ¿no? a un bloque de debate. Y bueno, para entrar un poco más a lo que quería proponer, para compartir y a ver si llegamos a alguna conclusión, ¿no? Conjuntamente. Y es que bueno, en el libro que hemos leído, ¿no? Nos cuentas numerosos casos en que los gobiernos eran conscientes de que muchos de estos jóvenes estaban siendo captados, tenían contactos, incluso en algunos casos estaban fichados, y hay casos como el caso de Hamed, el hijo de Jacqueline, que incluso comentó a sus padres 2 semanas antes que se iba a Siria. La familia, con lo que debió suponer, se fue el mismo día a denunciar y aún así se pudo ir a Siria, ¿no? Y en algunos casos incluso estamos hablando de menores de edad. Es como, a mí me da un poco la sensación que era como que dejaron hacer, ¿no? Que se vayan y a ver si se mueren ahí en Siria, ¿no? Pero bueno, como comentaba, al final, cuando cae Baghuz y cae el último bastión de Estado Islámico, todas estas personas quedan en cárceles, en campamentos de detenidos, junto a los hijos e hijas que hayan podido tener o que ya tenían, ¿no? Porque hay casos que ya ya iban con hijos o embarazadas o lo que sea. Y claro, se abre como el gran debate en los países occidentales, ¿no? Porque muchos países se están negando a repatriarlos, incluso violando el derecho internacional humanitario. En algunos casos, como en Alemania, Gran Bretaña y Estados Unidos, directamente han retirado la nacionalidad de estas personas y les han negado la entrada a sus países de origen. Otros, como Bélgica y Francia, han declarado que solo aceptarían a los niños. Y bueno, aquí en España, justamente este año, en enero, se repatrió a 2 españolas, a Yolanda Martínez y Luna Fernández, junto a 9 criaturas que tenían a su cargo. Actualmente ellas están en prisión provisional a espera de juicio, y los niños de una de ellas están con los padres y los demás están en un centro tutelado. Y bueno, ante esta situación se abre el debate, ¿no? Algunas personas creen que estas personas deberían ser repatriadas a sus países de origen para ser juzgadas por sus crímenes. Otras consideran que se debería establecer un tribunal penal internacional para juzgar a estas personas en las zonas donde han cometido sus crímenes. Y hay quien considera que se tienen que juzgar los crímenes en países donde han sido detenidos, ¿no? Pero mientras el debate continúa, esta gente sigue en un limbo legal, ¿no? Y por lo tanto tampoco se puede hacer ni una justicia ni una reparación por todas las víctimas que hubo ahí, ¿no? Entonces, lo que a mí me gustaría abrir un poco a debate es justamente este tema. Primero de todo, ¿qué sería lo ideal, ¿no? ¿Cómo podemos
hacer justicia en este caso, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer con todos estos jóvenes que se fueron para Siria, ¿no? Y también qué pasa con los menores, ¿no? Todos los niños, niñas que nacieron o crecieron en el califato, porque creo que uno de los que vino con Yolanda y Luna tiene ya 15 años, o sea, sí es menor de edad, pero tampoco es tan niño. Y también, lo que comentaba al inicio, ¿no? ¿Qué responsabilidad tienen los estados occidentales ante esta situación, ¿no? Porque al menos en tu libro vemos como muchos ejemplos donde claramente, o al menos aparentemente, se dejó hacer un poco, o no se tomaron suficientes medidas y hubo a lo mejor al menos negligencia, ¿no? Por esta parte. Entonces, esta ola grande, no sé cómo... Bueno, lo del tema de la negligencia es interesante porque efectivamente hubo fallos de coordinación y eso de Bélgica y Francia lo saben perfectamente, pero es verdad que en muchos de los testimonios, concretamente en algunos de los que han seguido el juicio, de nuevo son las historias que las madres cuentan y que son sus vivencias y que después, cuando ves negro sobre blanco cuál fue el seguimiento del joven, por qué se siguió, por qué se dejó de seguir, si había unas sospechas para justificar ante un juez que tú le pinches un teléfono, que tú hagas un seguimiento de 24 horas. Si no hay indicios de que esta persona va a cometer un atentado, pues en ese momento no había resortes, no había herramientas suficientes, que después ha habido más leyes que han sacado Francia precisamente para luchar contra este fenómeno en concreto, pero en ese momento hacían con lo que tenían, y con lo que tenían hay personas que tú no puedes, por suerte, ¿no? Por la libertad de todo el mundo, tú no puedes pinchar el teléfono a una persona si no tienes la autorización de un juez, y un juez no te da la autorización si no tienes X requisitos, sospechas, X. Entonces las madres lo cuentan y es estupendo que lo cuenten así porque así lo viven y no le resta un ápice de veracidad a lo que ellas sienten, pero después, en algunos casos, la realidad es que el Estado respondió con las herramientas que tenía lo que podía hacer. Que no eran las herramientas suficientes y que eso puede ser, eso no me cabe la menor duda, las herramientas eran menores que el fenómeno que tenían entre manos, eso no me cabe la menor duda. ¿Qué hacer con los jóvenes que se han quedado allí? Es interesante, pues muchas, ¿no? Los expertos que están allí, que trabajan a diario y que ven en qué se están convirtiendo esos campos, pues insisten en que eso el día de mañana puede convertirse precisamente en lo que no se quiere, ¿no? Pues, no caldo de cultivo, sino un caladero realmente de personas sin vida, con mucha rabia, en fin, quiero decir, el mayor miedo que tienen los países, en este caso por ejemplo Francia o Bélgica, que son los que más, o Alemania, que los que marcharon muchos de sus ciudadanos, es pues que no vuelvan, ¿no? Porque si vuelven, ¿cómo vuelven? ¿Qué va a pasar? Pero claro, el cómo vuelven es un brindis al sol, ¿no? Entonces, para mí, yo no respondo tanto como autora del libro, sino como ciudadana, me interpela que, pues eso, todos los matices que tiene este tema es, tú como ciudadano, todas las maldades del ser humano que se ven con este tema, que son, tú lees el libro o lees este u otro y hablas de este tema y te sale pensar que no se está cumpliendo con el derecho internacional humanitario porque es así en algunos de estos casos, en estos países, cuando tú haces que una persona sea apátrida o que le quitas la nacionalidad, no dejas que vuelva un niño de 2 años, etc. Pero tú cuando tú después preguntas a la sociedad francesa, que es lo que han hecho muchas encuestas, si quieren, ¿qué quieres que el Estado francés haga contar? No quiere que estos ciudadanos vuelvan, ¿no? Entonces, para mí, sociológicamente hablando, lo interesante es ver las contradicciones del ser humano, que es capaz, Francia es capaz de ir al día de mañana a una charla del arte de derechos humanos y después contestar a una encuesta a las 5 de la tarde diciendo que mejor no vengan. Es que ahí reside toda esa fractura, creo, ¿no? Es que tiene muchos matices, por eso esta pregunta, lo que te decía antes, creo que lo interesante es, yo me gustaría conocer vuestra opinión, ¿no? ¿Qué creéis que tendrían que hacer con los jóvenes que se fueron con los niños? Vale, un niño de 3 años, como te dicen, un niño de 16 que ha tenido
formación militar. ¿Cómo lo vas a recuperar? Y hay formas de recuperarlo. Es decir, la gente, por ejemplo, en este caso, pues, las personas a las que han trayendo a Europa y hay un acompañamiento y hay una seguridad, es decir, están con sus familias o con las familias de sus familias, hay un acompañamiento psicosocial, y en algunos de los casos los niños están pues, sorprendentemente perfectamente, en el sentido de que son niños que no juegan a la pelota y ya está, y luego hay otros pues, que han visto realmente atrocidades, que no están radicalizados porque no han entendido qué estaban haciendo allí, algunos de ellos, pero que están traumatizados y que van a tener una depresión pues, hasta el último día de su vida porque han visto el verdadero horror. Hay otros que ya les reclutaron y saben usar un arma mejor que alguien de 50 años que lleva toda la vida allí. Por eso, la política del caso por caso, que es la que han adoptado muchos de los países, por ejemplo Francia, decía, nosotros lo vamos a estudiar caso a caso y solo mujeres y niños. Los niños, por ejemplo, mucha gente se lleva las manos a la cabeza, pero ¿cómo van a dejar a los niños allí? Los niños son hijos de sus madres. Y las madres están allí, y las madres cuando el Estado le está preguntando, firma este papel y dime que tu hijo puede venir, muchas madres están diciendo que prefieren llevárselos allí. Que también te abre otro debate, ¿no? Y es un debate igual de interesante. Todo es... Porque dices, yo preferiría como madre quedarme aquí sin mi hijo, o quedarme aquí con mi hijo con la esperanza de que un día cambie la política, porque entiendo que esas madres que deciden que sus hijos se queden con ellos, entre otras, no les resto para nada a la humanidad, y que probablemente ellas tengan la esperanza de que en algún momento cambie el viento y dentro de un año, 2, 5, pues alguien diga, las madres también pueden venir y pueden venir con sus hijos. O las madres y los padres. Es la contradicción que tú dices, ¿no? Porque si ellos se fueron o se radicalizaron es por un rechazo social, una no integración en la sociedad, una falta de identidad. Y si encima, después de que se van, tú les quitas la nacionalidad, les quitas todo el derecho a sentirse acogidos nuevamente por una sociedad que los puede acoger, que les puede enseñar, que les puede redirigir, que los niños más pequeños, tal, a mí me parece un error, o sea, sí, puede ser caso a caso, pero quitarle la nacionalidad y rechazarlos de esa manera, me parece horrible. O sea, no, porque están perpetuando ese rechazo. O sea, no hagas eso, ¿no? ¿Por qué expulsas a alguien de un país si ya la historia de España, toda la historia de la humanidad siempre es lo mismo? Te repudio y te echo, vete de aquí, que tú no eres de mi raza, ¿no? Eso es tan horrible, o sea, no. La responsabilidad son de los estados, verdaderamente, pero evidentemente no hay ningún estado que le interese económicamente hacer eso. Porque le representa una actuación de mucho envergadura a nivel psicológico, en lugares adecuados, con mucha vigilancia. Esto, Sí, pero económicamente, el rechazo de la misma sociedad que dice por qué no estáis aquí, es un sí grave. Había una... Sí, perdón, que te rompí así que... y yo veo también el problema un poco lo que tú comentabas, ¿no? Que luego son los estados, pero también somos las personas, ¿no? Todo. Bueno, el estado todas las personas. Todo el mundo quiere que, ¿no? Se habla mucho ahora del derecho a la vivienda, queremos que todo el mundo tenga un techo para poder vivir, pero nadie quiere delante un edificio de protección oficial. Entonces, yo creo que tenemos que hacer un ejercicio todos, o sea, como individuos, como sociedad, como Estado, y es complicado. Yo lo veo un ejercicio muy difícil, porque es verdad, nos llenamos mucho la boca, ¿no? Derechos humanos, pero luego vas a veces en el metro rodeado de chinos, de árabes, ¿no? Que te Y pongan es la como, casa. ¿pero dónde estoy? ¿No? ¿Esto tiene un sentido alguna vez? Es complicado, es muy complicado manejar. Yo lo veo difícil. Necesario, ¿eh? Son contradicciones. Sí, totalmente. Muy necesario, pero no sé por dónde empezamos, porque somos todos. Todos. El Estado somos todos. Bueno, pues mira, los que hemos estudiado lo que es el Islam en sí, o sea, sabemos perfectamente que no es una religión pacífica, todo lo contrario. Y el Islam como religión está muy claro, es, por ejemplo, matar infieles para llegar al fin
paraíso, por lo cual matar infieles no es mi todo, sino es el objetivo, ¿no? Claro, uno que está ahí luchando por el Islam y está totalmente pensando en esto y luego llevarlo para acá, derechos humanos, pero tengan derecho de vivir, porque esta persona viene acá a matar infieles. Y sí, derecho humano, pero a su espalda se lleva unas cuantas vidas y se queda en la cárcel. Derecho humano o derecho a vivir. Son cosas que durante la historia se han repetido, porque aquí mismo los gitanos han estado todavía perseguidos, ¿no? Estaban en la ley del Estado. Eras ladrón o gitano o homosexual y no sé qué. Sí, pero Y nadie decía nada. decir problema social, paro, no encuentran trabajo, este es motivo para matar, por lo cual tenemos en España 18, ¿cuántos millones? 2 millones de parados, por lo cual tenemos 2 millones de asesinos. No. Sí, lo que pasa, ellos tienen lo que tiene todo el mundo, pero tienen un factor que nadie ha dicho nada. Tienen el Islam en sí, en común. Y en Francia, cuando pasó lo que pasó, estaban discutiendo sobre cambiar el contenido del Islam, porque el Islam en el mundo árabe no encaja en los valores europeos. Es que no encaja. No, claro. Intentamos decir, no, es que no encaja, por lo cual es el Islam como religión. Rituales sí, pero como forma de pensar y vivir aquí no encaja. Lo que intentan hacer es formar imanes de mezquita que no vengan de este país árabes, sino occidentales, para encajar con los valores que todos vemos todos los días, pero no encajan. En el Islam no aceptan judíos, no aceptan homosexuales, no hay derecho para la mujer, bla, 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 un montón de cosas. ¿Aceptamos esto aquí? No. Por lo cual, el problema, el origen de todo esto es el Islam. Como forma de pensar, no como religión, que cada uno haga lo que quiera, pero como forma de pensar, como valores, es que no encaja. Intentamos decir derechos humanos, sí, pero también derecho a vivir, y los valores se defienden. Si no... Bueno, pero lo que estás contando no es solo el Islam, todas las religiones monoteístas que tenemos, porque el cristianismo también ha matado a los herejes, hacíamos cruzadas, ¿no? No hacíamos porque a mí me obligaron a ser cristiana, me bautizaron porque era obligatorio. Y los judíos también, el Dios de los judíos aún encima es más duro, para no decir una palabrota, con las personas. Estas religiones se basan básicamente en que yo tengo la verdad y es nada. Pero pienso que todos tenemos que evolucionar, porque también aquí habría personas cristianas de según qué línea o católicas que darían miedo lo que hacen. Yo a veces cuando preguntan esto pienso, mira, qué fácil es ser una persona de derechas y tenerlo, ¿no? Todo tan solucionado. Cuando quieres tener un pensamiento más alternativo es cuando aparecen estas contradicciones, ¿no? Y yo pienso que no es solo insertar a aquella persona, intentar insertarla si quiere, porque también aquí hay los derechos individuales de cada uno, es decir, pues a mí no me da la gana. Pero también hay las sociedades de acogida, pues, o quienes estamos, tenemos también que cambiar modelos o cambiar, y eso es complicado, porque el ser humano, es lo que comentamos, ¿no? Por una parte decimos, sí, los derechos humanos, no sé qué, no sé cuántos, pero por ejemplo acá, pues la realidad, a veces oyes, pues la gente que vive en el barrio fondo hay más inmigración. Claro, se tiene que cambiar quizás algunos modelos, la imagen que se da, no sé, y es un trabajo, y eso quizás es lo que comentaba Alex, ¿no?
Porque lo que no, si se ha invitado una cosa, no existe ese evento, tampoco podemos valorar, ¿no? Por ejemplo, pues mira, es verdad, trabajando mediadores, un esfuerzo acá de educación en valores, pues ha permitido, pero bueno, las religiones tienen que evolucionar y el Islam, yo pienso que como religión, yo estudié un poco, no sé mucho, pero es la más reciente, en algunas cosas es más progre que el cristianismo. Sí. Una cosa es cómo se las aplica, porque tú dices el machismo, pero la Iglesia Católica tampoco es que sea un modelo de feminismo. Quiere decir que estas religiones son muy antiguas, se basan en unos libros que, bueno, para unos es la verdad y para otros son una buena novela, porque ha tenido mucho éxito, pero bueno, tenemos que ir trampeando y haciendo, y yo pienso que entre todos los derechos humanos, por ejemplo, son un marco para todo el mundo, pero que bueno, que se cumplan. El Islam no es tan moderno, es muy... Bueno, pero las religiones no son modernas. Bueno, el cristianismo no sé mucho, pero el Islam, yo soy uno de los miles de millones que estaba obligado a estudiarlo a fondo. No quería, pero no tenía otra alternativa y tenía que estudiarlo. Y ya estoy aquí, veo la foto desde lejos y el Islam no encaja de ningún lado. Intentas encajarlo de arriba, pues no encaja, no puede encajar. Podemos hablar de cosas aquí, vamos a estar escribiendo. Pero entonces un poco, no sé si no lo he entendido bien, lo que tú sugieres es que no debería venir nadie que no encaje en nuestros valores. No, yo no pienso, perdón. No, es que no. Sí, ¿Es eso lo que sugieres? Sí, lo que pasa es, una cosa es la religión como ritual, hacer el mes de Ramadán, rezar 5 veces al día, ir a la mezquita cada viernes. Otra cosa, los valores. El problema que tiene el Islam es que te marca estilo de vida y forma de pensar. No es ritual. Digo, los que practican, no hace falta ser radical. Solo practicar el Islam por sí, ya por sí, es radical. Practicar el Islam de una forma estricta. No hace falta ser, es que ya por sí radical. Por lo cual, el Islam no es un ritual, sino una forma de pensar y una forma de vivir. Todas las religiones. Bueno, hablo del Islam. En este caso es aplicar esto aquí, no encaja. Para ir a la mezquita, hacer el Islam, sí, pero la forma de pensar, como muchas reglas de las mujeres, del homosexual, de los judíos, de los cristianos, de los laicos, de los ateos, estos no entran en el Islam. Pero es que el ser humano es diverso. Tú puedes ser católico y encajar bastante en los valores, pero no encajarás en todos. Yo, por ejemplo, no me puedo casar por la iglesia. No puedo, porque yo soy homosexual. Entonces, la gente que no piensa de esa manera tiene que irse. El Islam es pacífico hasta que seas lo contrario. Así. Para no desviarnos mucho y Sí, es un tema que da para mucho. No pasa nada. Lo digo para centrarnos un poco, ¿no? Sí, de cada uno su punto de vista, pero ¿qué hacemos, no? Entonces, en estos casos, si por ejemplo desde tu perspectiva no encaja, ¿qué hacemos con estas personas de países occidentales que se fueron ahí y ahora han quedado, ¿no?, en este limbo? ¿Qué hacemos? Bueno, yo creo que aquí una clave tal vez, hablo igual desde la perspectiva, ¿no?, como psicólogo, yo creo que hay una dimensión que va más allá también de la propia profesión, ¿no?, de profesar una religión, de unos valores tal y cual, que ya es la transformación psicológica del pensamiento, ¿no? Entonces, claro, yo creo que la clave está un poco en cómo reinsertamos en la sociedad a todas aquellas personas, no solamente por la dimensión religiosa, sino que se apartan de los cánones que establece una sociedad para vivir en comunidad, ¿no?
Entonces, claro, podemos hablar de los violadores, podemos hablar de muchos. Entonces, Todo lo que no entra dentro de una normalidad. ¿cómo reinsertamos? Y bueno, las evaluaciones psicológicas que hacen los expertos, que nos dicen, esta persona no es reinsertable. No. Porque el equipo profesional que se ocupa de su valoración dice que no es reinsertable, porque se de parámetros tal igual. En este caso estaríamos igual. O sea, ¿son reinsertables todas las personas que han decidido irse a la lucha yihadista y tal? Pues igual algunas sí, igual algunas no, pero ¿es posible hacer evaluaciones psicológicas de cada caso para ver si puede ser reinsertable o no? O podemos hacer una extrapolación generalista, decir, pues hacemos como sociedad todo esto para que estas personas se puedan volver, se puedan reinsertar. Todo eso es muy complejo, Y luego, bueno, pero dejarles la opción, ¿no? Pero es que la opción siempre está. Pero no quitarles una nacionalidad, por ejemplo, que no pueden volver a entrar a esos países donde vivían. Ya, no, pero claro, eso son decisiones, pues un poco lo que decía, Sí. son decisiones políticas. A nivel individual, Si politizamos, caso, cualquier acción humana, es otra dimensión, ¿no? Y hoy en día estamos escuchando políticamente cosas que se nos ponen los pelos de punta, ¿no? Sí. Entonces, claro, cuando politizamos cualquier acción humana, si además aunamos la política y la religión, bueno, pues aquí... Pero es una decisión política, ¿no? Por ejemplo, la ley contra los separatismos, con la que Francia está intentando responder precisamente a eso, a lo que llamaban el plan político. Plan político, precisamente, ¿no? Es lo mismo, en fin, tiene muchos nombres, no siempre se usan los correctos, pero lo que han tratado de hacer con esta ley ha sido precisamente tener más herramientas para cerrar mezquitas que bajo su punto de vista no respetan los valores de la República, lo cual ha abierto otro melón todavía más grande, que es cuáles son los valores de la República hoy. Y en esas preguntas nos vamos perdiendo y te vas dando cuenta de que es una perspectiva que no termina nunca. Y a eso me refiero cuando digo que Francia vive ajena a la evolución del país, ¿no? Francia sigue mirándose como si estuviera en los años 70 y está en 2023, sufre las consecuencias de lo que hizo mal, pues, por ejemplo, en políticas de integración en los años, me remonto casi 4 décadas, y sin embargo, a la hora de legislar como si la Francia para la que legislar fuese la de hace varias décadas. Pero sacar adelante esa ley contra los separatismos, que es lo que ha hecho Francia, es una decisión política. Claro. O poner en marcha módulos para la medición de la radicalización es una decisión política. Que en muchos casos los agentes me decían, algunos creían realmente que servía y otros me decían que eran conscientes de que eso era pues, porque en tal sitio faltaban votos, en tal sitio había, pues en esa comuna había gente, pues había una bolsa de X partido político, aquí son más simpatizantes, ahí hay mucha población musulmana, hay que apuntalar, tienen que tener la impresión de que estamos haciendo algo por ellos. Quiero decir que al final mucho es política. Todo, yo diría que todo. De hecho, la religión, los estamentos religiosos, lo que hacen es política también, lo que se ha hecho siempre es política, ¿no? Y por eso han estado tan inmersas en la política de las naciones. Es cierto, es que... Porque si hoy en Francia gobernase Marine Le Pen, probablemente las decisiones que tomase con respecto al yihadismo serían otras. Porque probablemente su electorado no le perdonaría estar insistiendo en intentar reinsertar a yihadistas. Claro. Claro, sí. Esa es otra, que luego cambia el partido que gobierna y lo que se ha estado haciendo Lo tira por el suelo. cambia en dirección contraria, que ese es otro problema también. Claro, en cualquier caso. Yo creo que el concepto clave es la prevención, como siempre, ¿no? Adelantar. Es la prevención, claro. ¿Qué políticas de prevención? Bueno, sí, es claramente una decisión política. ¿Qué políticas de prevención se implementan para que todo esto que ya tenemos identificado pues, lo podamos minimizar? Porque no es erradicarlo, es prácticamente imposible, pero minimizar, ¿no? Reorientarlo. Porque juegas con un factor humano que no sabes, al final no puedes ser. Es muy variable, es que no puedes. Hay un factor que no puedes medir. Es que no puedes controlar.
no puedes saber qué fractura mental tiene en ese instante o dentro de un mes, o por ejemplo, pues una de las madres me contaba, era de las que en las primeras entrevistas eran de no ha pasado absolutamente nada. Este chico, de verdad, mi hijo, todo bien, todo estupendo, no ha habido es que, bueno, a ver, me divorcié, luego iba sacando. Claro, que es lo que tú decías, ¿no? Los divorcios, el paro, no justifica en absoluto. Lo que yo he tratado de llevar al libro es por qué algo así ha tenido más impacto en una sociedad que en otra, ¿no? Sí. O sea, algo pasa en Francia que no pasa en otros países, para que en Francia o en Bélgica haya sido. Lo que yo me he interesado es en qué fracturas tienen esos países para que eso permee más allí que aquí, por ejemplo. Y esto va perfecto para pasar al segundo bloque. Que justamente, sí. Y no estaba preparada. Bueno, justamente un poco el tema que quería hablar es el que ha ido saliendo y está saliendo ahora nuevamente, que es un poco el tema de la prevención, ¿no? Porque sí que es verdad que a lo mejor ya no tienen el califato en Siria y todo, pero el reclutamiento de jóvenes sigue. Sí. O sea, de hecho, este pasado mes de octubre, a finales, se detuvo a Mustafa Maya, acusado nuevamente, o sea, ya había estado acusado y en prisión por captación y reclutamiento de cientos de jóvenes para redes yihadistas, y ha vuelto a pasar. Entonces el tema sigue candente, ¿no? Tú ya apuntabas, ¿no? Has ido apuntando de que a veces aquí tendemos a pensar, ¿no? Igual que con el tema de las sectas, que las personas que acaban en este tipo de pensamiento fanático son personas menos inteligentes, menos formadas o muy lejanas, ¿no? A nuestra realidad, como que no son como nosotros, ¿no? Algo raro hay ahí. Pero en realidad, leyendo tu libro, y tú también ibas apuntando, ibas saliendo también, ¿no? El tema de que a lo mejor también hay un factor o sea, sí que hay como unas vulnerabilidades comunes, ¿no? Hablábamos del tema del desarraigo, conflictos identitarios, esto que hablábamos de no sentirse ni de aquí ni de allí, la necesidad también de dar un sentido y una finalidad a tu vida, la búsqueda de un lugar al que pertenecer, ¿no? Sí que, y entonces empezamos a ver que ya no se trata solo de un problema personal o familiar, sino que también hay un problema social, ¿no? Entonces, pero a la vez hay mucho desconocimiento, ¿no? Como hablábamos, de hecho en la mayoría de casos del libro, nadie, la familia se intuía ni siquiera el proceso por el cual estaba atravesando su hijo o hija, ¿no? Hasta que ya se fueron ahí y se lo encontraron. Entonces, yo lo que quería preguntar un poco es, más en materia de prevención, sí que ya se ha ido comentando un poco, pero también qué existe, ¿no? Porque las madres, ¿no? Como la madre esa que hablaba con la mezquita intentando contactar, ¿no? ¿Cómo lo podemos prever? Al menos apuntar un poquito, o si empezamos a oler cosas, o qué cosas tenemos que oler, ¿no? Para irse Pues creo que es un problema tan global y al mismo tiempo que toca de forma tan personal cada barrio, no todos los barrios, pero no toca de la misma forma un barrio muy castigado por el paro, con mucha presencia de muchas mezquitas muy rodeadas de radicalizadores alrededor, o un barrio en el que no ha pasado absolutamente nada, pero justo ese día esa persona lo prometieron. Quiero decir, no existe una solución aplicable a todos los casos por igual. Entonces, de nada sirve que tú pongas en marcha políticas contra el desempleo en una comuna parisina en la que no hay problemas de desempleo, por ejemplo, ¿no? La responsabilidad aquí, pues, bajo mi punto de vista, el ejemplo que nos deja Francia, o un poco los datos que arroja, es que cuando hay atentados o el tema está muy caliente, se hacen muchas cosas de golpe. Y lo que pasa cuando se hacen muchas cosas de golpe sin estudiar la realidad es que esas cosas no suelen salir bien o no suelen tener un seguimiento. Ya políticas de prevención tienen que aparecer precisamente en momentos como ahora, que es cuando el fenómeno no te está golpeando frontalmente, o por lo menos
Francia tengo mis dudas de que no lo esté haciendo, ¿no? Me parece que los datos de 6 atentados solo en prisión desde 2016, hace una semana en la Torre Eiffel, 3 semanas antes, quiero decir. El problema está ahí. La forma es que, el asunto es que la manera de expresarse está siendo diferente. Porque precisamente ahora han entrado en una fase diferente porque no tienen un aparato detrás de la misma manera y han montado, ¿no? Esa capacidad de imitación de la que hablábamos antes. Pero la forma de atajar o de enfrentarse a la prevención de la radicalización es precisamente tocando todos los palos y viendo exactamente qué problema quieres paliar en cada uno de los sitios en los que tú consideras que puedes tener una bolsa de radicalización. Si aquí ha habido muchos problemas porque pues, que había, por ejemplo, en el sur de Francia un par de comunas que se supo después que estaban radicalizadas por el mismo entrenador de fútbol. Pues ahí ya tienes, por ejemplo, una línea, ¿no? de trabajo que creo que iban por ahí, ¿no? De estas personas tienen que ser precisamente agentes de desradicalización o de prevención de la radicalización porque están muy jóvenes, tienen que ver si tienen alguna fragilidad pues, mental o personal o familiar pues, para intentar derivarles. Pero es que es un trabajo de campo costoso, vocacional y del caso por caso, ¿no? Y bueno, pues tienes políticas sociales, políticas, bajo mi punto de vista, los que más trabajo tienen aquí o los que más útil sería que se trabajase es precisamente los ayuntamientos, porque son los que conocen a los familiares, los que escuchan, los que les cruzan en la panadería, quiero decir, los barrios y el tejido asociativo son los que más peso tendrían que tener o los que más recursos tendrían que tener porque son los que más ojos y oídos tienen. Y a partir de ahí subir hacia arriba, porque claro, desde el Estado intentar llegar a lo que ocurre en una calle, pues, si no lo sabe tu vecino, no puedes saber tú, eso es para la prevención, ¿no? Se están haciendo cosas, pero son todo experimentos que cada uno de los países está llevando a cabo sin mucha garantía de lo que puede ocurrir, por lo que decíamos, porque el éxito se basa en que no suceda nada. Que no suceda nada, no ahora, que queda 5 años, 8, 10, 15. O sea, que no se descarríe este joven, que a lo mejor, pues el ejemplo que ponía del chico de la Torre Eiffel, hace unas semanas decía, yo ya al Islam no quiero absolutamente nada, de hecho le pillaron mensajes con un amigo suyo que le dijo, ¿has visto que han salido imágenes de un terrorista de Bataclan? Menos mal que te fuiste de esa vía porque de verdad, tal. Y el chico le contestaba que sí que le estaba fuerísima todo esto, ¿no? Y unos días después mató a un atentado a lo de la Torre Eiffel, ¿no? La semana pasada. Entonces, y en las escuelas o en los barrios donde hay posibilidades se informa a las escuelas, a los institutos, a los padres mismos, ¿qué puede pasar? Como podríamos compararlo, aunque no sea lo mismo, la droga o eso, pues, es decir, puede pasar eso, pasa esto. La experiencia que yo tengo de personas cercanas que trabajan en educación, me he preocupado personalmente de preguntarles, no lo hacen. Pero claro, ¿qué es lo que sí? ¿Cuál es el tema que en algún momento les pudo sonar? Eso es la primera prevención que has de hacer. En Francia yo creo que están mucho más familiarizados, en España pues a lo mejor no tanto, depende de la comunidad autónoma, del ayuntamiento, de quién gobierna, de qué política quieren llevar a cabo, de si quieren... Pero por ejemplo, hay mucha más información ahora, por ejemplo, contra el bullying, porque son temas que al final cuanto más más quieres atajarlos. Y probablemente si hubiera un atentado dentro de 2 semanas, pues todo el mundo se haría las preguntas que nos estamos haciendo nosotros ahora. Pero antes no. Y habría como la necesidad de hacer algo rápido, ¿no? Por ejemplo, yo tengo entendido que cuando pasó el ataque terrorista en las Ramblas, aquí en Barcelona, no sé cómo llamarlo, el imán era ya conocido en Bélgica como eso. Y ya se fue. Vino aquí y nadie se asustó ni nadie dijo nada.
algo ha mal. Yo creo que si hacemos ranking de países europeos, más víctimas y muertos, España gana. Menos atentados, pero entre los de Madrid y los de Barcelona gana. Y por lo cual España y Francia ganamos nosotros en tema de total, menos atentados, pero más víctimas. Más víctimas. Sí. Como más España está un poco retrasado porque estamos hablando de la segunda generación, la tercera. Francia la quinta o la cuarta. Pero es que nosotros vamos al destino de Francia a lo mejor dentro de 15 años. Claro, pero me refiero por eso, que si era un personaje conocido, público, que estaba en Bélgica, que estaba ya amenazado, el tío se va a España y aquí no se comunica y él puede hacer lo que le da la gana como hizo. Y una cosa es hacer un parche o tratar la enfermedad. Si hacemos un parche, esto... Pero parche cuando pasa el accidente. La enfermedad es el mensaje que dan a los jóvenes desde las mezquitas prácticamente. Por eso estamos hablando de prevención, no de reacción. Una cosa, yo cuando estás leyendo el libro, normalmente a estos chicos ya hay un seguimiento de escuchas. Ya están vigilándolos desde arriba. La policía o la policía secreta ya tienen un seguimiento. Este señor que estaba en Bélgica y vino a España, había un seguimiento. Lo que pasa que yo pienso que aquí falta una comunicación entre países. En aquel momento ocurrió. Claro, porque claro, se está siguiendo hasta gente joven y cuando esta madre va a denunciar, no le hacen caso, pero luego llegan a su casa y destrozan todo. A ver, pero no pueden decirme, oye, pasa algo. En los colegios no te lo van a decir, porque en los colegios no pueden hablar ni de, solamente ahora está el bullying, pero no se puede hablar de homosexualidad, de sexo, de árabes, de catalanes, de franceses, no se puede hablar de muchos. Hay mucho tabú en los colegios, muchísimos, y en los institutos, muchísimo. Y es un tema tabú, mucho. Pero estarán provocar un problema que no pueden asumir. Ni ahí la persona adecuada para explicarlo de manera adecuada y hacer un seguimiento. Como esto no existe, pues mejor me callo. Pero entonces ya la prevención está ahí. Tiene que Claro, haber eso es prevención, eso no se hace. No interesa o interesa. Ya, pero eso es un tema complejo, porque claro, ¿qué haces prevención? ¿Solamente desde del enfoque islamista? No, de todo. ¿O de Claro, todas las religiones? No, es que ella dice que para tener una escucha tiene que tener una orden judicial. Una orden judicial para tener una escucha. Claro, Entonces están entrando en tu intimidad, tienen que tener alguna... Estaban escuchando a estos chicos. Esa madre no sabía nada. No, a las madres no les contaban nada. Claro que no. Y los padres, nadie sabía nada, pero el juez daba la orden y ya está. Decide que hay un problema. Él está vigilando a un individuo y ese individuo Tiene una rama. pertenece a una familia, tiene una rama, pero el Estado no le debe a la madre. Yo lo entiendo y además que yo empatizaba con el dolor, ¿no? de que ellos me dijeran si me hubieran contado a mí esto, claro, no funciona así. No. Porque él es un individuo y Porque era su madre mayoría con solo- los menores, por ejemplo. El tema menores. ¿Y qué? Que digamos, el tema menores también se les podías poner escucha o... No, pero los menores, yo los casos que trato en el libro son todos mayores de edad. Por eso, Y las que se fueron, sí que se fueron algunas embarazadas o con niños, Sí, con niños. muy bebés. Muy bebés. Pero... Bueno, lo de siempre, ¿no? Que a veces se reacciona tarde. Claro. Escuchan hasta que ven Porque indicios es un de delito esfuerzo. y llegan tarde. Lo mismo pasa con los maltratadores, ¿no? Igual. Había no sé cuántas denuncias. Hacen la denuncia, hay eso y que es igual, la matan y Hasta que la toman. Como siempre, ¿no? Las familias, Luego estar ya- pendiente de los hijos, sus amigos, las redes, el que se Pero es que son muchas cosas y no puedes. No se te Bueno, escapa, de lo que nos Yo tengo 3 podamos hijos, hacer. tengo un trabajo, tengo una casa, tengo unas obligaciones y digo, necesito un tiempo para mí. Sí, Pero esto pasa un poco lo mismo que con el tema de las drogas. Entonces, claro, yo a mis hijos los puedo vigilar, pero no saber todo. no, es lo que la hacen. educación, más que... Cuando algún hijo o hija nuestro entra en el mundo de las drogas, Sí. nos hacemos la misma pregunta. ¿Qué he hecho mal? Porque ¿Qué no he visto para que pase? Es que es un poco el mismo mecanismo. Es lo que he dicho, es comparativo con el programa. Y eso y otras cosas. Entra en Porque una hay, familia, claro,
claro, Pero también, anticipar todos los indicios, estar pendientes continuamente de cualquier cambio, implica un nivel de relación humano, incluso con nuestros hijos o hijas, que es muy complejo. ¿Por qué? Porque a veces pues, estamos saturados, saturadas con nuestra propia identidad, ¿no? Somos individuos, y claro, tanto para la escucha como para el comportamiento, como para todo, ¿no? Entonces, que cualquier persona que se relaciona con cualquier individuo anticipe cualquier cambio que te haga pensar. Es que ni siquiera te lo imaginas en estos casos. ¿Cómo te ibas a imaginar? ¿Cómo se iba a imaginar una madre que su hijo o su hija, o sea, iba a estar en contacto con... Es que te puedes imaginar cualquier cosa, la droga, lo que sea, otro tipo de comportamientos, ¿no? Pero ese, ¿cómo? No sé. Es muy complicado, es muy complejo. Entonces la prevención, que igual que como comentas, ¿no? En medicina es fundamental, es la clave de todo, pero claro, ¿qué esfuerzo tiene que hacer una sociedad para prevenir no solamente esto, sino todo aquello que luego nos impacta, ¿no? Bueno, eso, el arraigo social, el sentirse pertenencia a un lugar, el acoger a los jóvenes, a los niños, claro, pero esos son conceptos. Ellos, ¿no? Sí, hacer son que ellos se conceptos. sientan valorados. Claro, por supuesto, fundamental. Pero ¿cómo trabajas todo eso desde las políticas públicas, desde las relaciones humanas, para garantizar todo eso? O sea, ahí está Hay que mover la maquinaria. Pero yo pensaba, por ejemplo, en las madres estas, ¿no? El sentimiento también de culpa, aislamiento, que al final cada persona hará lo que considere, pero quizás sí que se tendría que trabajar de la misma forma, ¿no? De que conocemos algunos casos, ¿no? De padres o madres que sus hijos tienen problemas de drogadicción, que han tenido problemas, que quizás su hijo ha sido un agresor, y intentar pues, trabajar con estos padres, y quizás también si un poco relajas este sentimiento de culpa, ¿no? Que también, ¿no? También favoreces que la sociedad esté más sana, y quizás es favorecedor. Quizá habrá casos que no podrás solucionarlos, pero como mínimo intentar rescatar a estas personas, ¿no? que son víctimas también de esta situación, ¿no? Y quizás si les das más, no sé, más fuerza, más poder, incluso ellas mismas pueden ser testimonio de estas historias, ¿no? De que no se avergüencen de ir, por ejemplo, a un instituto a explicar cómo, no sé, las personas que han sido víctimas, ¿no? Que fueron víctimas del nazismo, o hijas o nietas de nazis que van a las escuelas y explican, pues mira, mi abuelo, que yo me quería tanto, pues era este asesino, pues no sé, quizás reforzar más, y esto también daría una sociedad más sana, ¿no? No sé. Tengo un comentario. Yo creo que el tema del radicalismo islamista, yo creo que se ve. El radical no nace, se hace. Hay señales tan claras, pero la familia a lo mejor no las ve o no las quieren ver. No sé, digo, se deja la barba todo el día rezando, empieza a odiar los homosexuales, no saluda a las mujeres, tal. Esto es normal, pero entre y atentar, el hilo es tan fino, por lo cual son señales muy claras y se ven perfectamente. Lo que pasa en la familia, no, pero se ve. No es cuestión de mañana voy borracho y pasado mañana voy a matar gente por nombre del Islam, no. Yo creo que es una fase que se ve perfectamente. Creo. En algunos casos se veía así, en otros casos no, en otros casos ellos mismos les habían aconsejado que todas las apariencias físicas se escondieran. Al final, ya cuando empezaron a informar en Francia de cuáles eran los signos de radicalización, el enemigo también juega. Ya no te dejes más Y luego sobre el tema de las madres, una de las cosas más interesantes de la experiencia que tuve en las cárceles
fue cuando me estuvieron contando que había muchas familias que precisamente estaban como un poco huérfanas de esa comprensión, que por la lejanía de las cárceles, porque no estaban siempre cerca de donde ellas vivían y tal, pues hacían como un BlaBlaCar para ir juntas y al final terminaban radicalizándose familiares porque iban allí, porque al final compartían la rabia contra ese Estado, que no me den, que fíjate, porque mi hijo, porque al final, pues eso, esa incomprensión, que se hacía ahí una red, son 2 horas de ida, 2 horas de vuelta, la semana siguiente 2 horas de ida, 2 horas de vuelta, y lo peligroso de eso es que crean red, ellos tienen su propia red fuera y eso al final es muy tentacular, ¿no? Entonces, yo una de las medidas que después en el Parlamento Europeo, en el proyecto en el que trabajé, pues algunas de las misiones que tenía era precisamente hacer planes de prevención de la radicalización en función del ámbito, ¿no? En el ámbito educativo, en el ámbito sanitario, pues cómo puedes ver esos signos, o si no son especialmente visibles, cómo lo puedes ver tú, o en el ámbito educativo, pues qué puede significar la desconexión paulatina, o en fin, ahí no se tiene que actuar de la misma forma en función del ámbito en el que estamos, ¿no? Yo te quería preguntar, ¿está claro, o a mí me parece que está claro, para ver cómo lo ves tú, que esta experiencia, proyectando un poco para adelante, las familias y las madres podrían tener un papel importante, ¿no? Como ha dicho ella, con las familias o los familiares y descendientes, ¿no? de personas que cometieron crímenes, ¿no? Es decir, que a partir de ahora, de alguna manera podrían tener un papel, ¿no? Y tendrían que estar en una red con profesionales, con gente también del Estado, ¿no? Es decir, eso por una parte y por otra, por tu experiencia, ¿no? Que, bueno, es muy panorámica. ¿Tú has visto o ha habido casos de que la propia Iglesia del Islam ha colaborado en poder trabajar para prevenir esto en Francia o en Sí, en Francia y en Bélgica, precisamente muy estigmatizadas muchas veces. La institución más localmente. Localmente han sentido el estigma la mayoría de las mezquitas de los barrios que más tocados se han visto por este fenómeno y se han apresurado a servir de ayuda, a señalar, el Estado trabaja con ellas a través del tejido asociativo a veces y con algunas que se prestan. ¿Con autocrítica o reflexión o otra? Bueno, la autocrítica que yo he escuchado siempre es que se está haciendo un uso de su religión y que eso no tiene nada que ver con lo que es el credo o la práctica del Islam como ellos la consideran y tal. Y luego la primera pregunta que me has hecho era así, de las madres. Ellos ya se han asociado entre ellas sin contar con nadie, ¿no? Se dieron muy solas y empezaron a crear una red. Y son varias asociaciones que, bueno, pues que van haciendo presión pues para cosas que a ellas les tocan directamente, como pueden ser el regreso de sus hijos o de sus nietos, intentan militar o hacer un poco de activismo en ese sentido. Y hasta donde ellos se no cuentan con ayuda del Estado, en algunos casos se han recibido. Quiere decir que solamente de manera individual, ella con su familia, sino de manera colectiva, que tú les has dado un papel, ¿no? Pero hay más gente, medios de comunicación, sí, medios de comunicación. Ellas pueden tener una voz. Sí, en las escuelas ha habido iniciativas de padres que llevan a colegios a hablar, suelen ser siempre un poco las mismas, porque no todas quieren dar un paso adelante. Y luego yo, por mi experiencia, las madres con los medios de comunicación se sienten un poco utilizadas, porque al final, en muchas ocasiones, creo que en esto los periodistas solemos pecar de esto, quizá pues, con la presión de los jefes que tenemos por encima, ¿no? Cuando se acuerdan solo de la madre del yihadista cuando va a llegar el quinto atentado de tal. Entonces, ellas ya saben que ese día el teléfono les suena, pero luego ya no les suena más. Entonces, bueno, ellas intentan buscar esos espacios, escuelas, bibliotecas, proyectos culturales, pero es verdad que tienen que encontrar todavía
su sitio, ¿no? Y su público. Y es verdad que son víctimas del momento que viven y del momento político que viven, ¿no? Ayer leía que Francia, por primera vez desde hace 40 años, a la misma encuesta, a la que han hecho la misma encuesta durante los últimos 40 años, desde el 84, y por primera vez la gente no ve que Marine Le Pen sea un problema para la democracia. Entonces, claro, que no sea un problema para la democracia, que Marine Le Pen llegue al poder, ¿no? No consideran que sea un problema y ya no le atribuyen solo la capacidad de estar en la oposición, pues no habría nada malo en que haya gobernado. Luego, cuando ves cuáles son los temas de interés ahora de los franceses, pues se ha colado totalmente en la agenda, subiendo en el top 3 en migración, el velo, son temas que cuando yo ya vivía allí salían recurrentemente. Están de moda durante 15 días, los ponen en todas las tertulias y de repente la gente tiene esa preocupación esencial que hace 15 días no tenía. Entonces, el viento sopla a favor para la extrema derecha y eso significa que el viento no sopla a favor para pues, por ejemplo, pues, para proyectos como una madre que quiera contar en una escuela, pues porque mi hijo se radicalizó, pues habrá que ver quién gobierna en el ayuntamiento en concreto y tal, si le van a dejar. Claro, a eso me refería con todo su política, ¿no? Tienen todo un coste y no todos los políticos tienen, digamos, la valentía o el arrojo de ver esto como es, como un tema que hay que enfocar desde la neutralidad, como un mal de la sociedad, y que llegue quien llegue detrás va a tener que afrontarlo igual, porque esto si mañana se cambia el partido político en Francia, el problema va a seguir siendo el mismo. Es más, me atrevería a decir que con la llegada de la extrema derecha todavía estaría muchísimo más polarizada la situación. Es casi la hora, quedan 5 minutos. Solo comentar una cosita. Esta es la última sesión del proyecto de este año y la idea es continuar el año que viene. ¿Qué pasa? Yo ya no estoy en el grupo Irene, entonces yo estoy en otro trabajo y tal, pero yo quiero mantenerlo y la verdad es que me llegan muchas propuestas y muchas cosas y estamos viendo a ver si es factible o no. Intentaríamos también mantener esto el primer martes de cada 2 meses, o sea, un poco la misma estructura y tal, pero bueno, tenemos que ver si al final es posible, si no y tal, y cuando lo sepa, pues os paso la información porque yo quiero continuar. Entonces, entonces ya os pasaría la información y de todas maneras, como la primera normalmente la hacemos en febrero o así, o sea que hay tiempo y nada, y también buenas fiestas y estas cosas. No puede ser con miércoles en lugar de martes, porque a mí no pasa. Tengo que dejar una clase para venir. Ya, es que también está establecido un poco así porque ya la gente... No, ya. Pero bueno. A mí el martes ya me va bien, porque el jueves yo tengo... Claro, es que nos vamos a Siempre faltará algo. Siempre, sí, siempre. Quedan 2 minutos, yo tengo una última pregunta. ¿En qué estás ahora? ¿En qué proyecto tienes entre manos? Bueno, yo no he dejado del todo el tema del yihadismo, no lo he dejado del todo. Sigo ahí, sigo intentando entender el fenómeno desde España y haciendo un seguimiento un poco de estas madres, de otras, y viendo qué enfoque se puede dar y qué metas se puede dar. Pero a ver si hay algún día una sorpresa. Es un tema de envergadura. Sí, es complicado. Es complicado. No, darte la Sí, ¿Cómo lo ves? ¿Vamos para más, para peor o para mejor? Sobre el tema del yihadismo. Pues, a ver, yo estoy intentando verlo desde arriba, ¿no? Intento ver que la historia es mucho más larga de lo que nos alcanza a ver la vista hoy y que hoy las cosas estén bien no significa que no estén hoy los factores para que mañana estén muy mal, ¿no? A mí me preocupa extremadamente la banalización de la extrema derecha en Europa y no creo que sea algo que vaya a pasar
de forma paralela a este fenómeno. Creo que se retroalimentan, se necesitan y acrecenta uno el problema del otro. Con lo cual me preocupa lo que pueda ocurrir en los próximos años. Entonces vamos para allá. No hablo de España, yo hablo de Europa. En España la verdad es que estoy tranquila porque tengo una sensación y me consta por lo que he estado estudiando y viendo que lo que se está haciendo, la lucha contra el yihadismo es silenciosa, pero existe, vaya que sí existe. Y es fructífera, ¿no? Eso no significa que no haya atentados o que no pueda haber errores o que no, por supuesto, pero no es un fenómeno que se pueda comparar con el de otras partes de Europa. En cualquier caso, yo tiendo a verlo no como un posible mal español, sino como un mal europeo. Y sobre todo porque un francés que esté radicalizado en tal barrio de París puede venir a atentar a Madrid perfectamente. Igual. Entonces, intento verlo como un mal de nuestra sociedad. Bueno, pues muchas gracias.